microbiota que tenemos en el intestino. Ustedes saben que hay microbiota en el intestino, ¿no es cierto? ¿O es estéril? No. De toda esa microbiota, ya hemos dicho en una clase anterior, que la relación de 1000 a 1 son anaerobios o aerobios. ¿Sí o no? ¿Dijimos o no? Dijimos que la microbiota intestinal del intestino está constituida por gérmenes aerobios y anaerobios. ¿Cuál es la relación? Por cada un aerobio hay 1000 anaerobios. 1000. ¿Y cuáles son esos 1000? 1000 anaerobios. Pueden ser gram negativos y pueden ser gram positivos. Hemos visto los gram positivos, los Clostridium, anaerobios. Y dentro de los gram negativos anaerobios hemos visto el bacteroides. En una clase anterior. Bacteroides fragilis, bacteroides amalolaticus. Hemos visto bifidobacterium. Mil por cada un aerobio. Y dentro de los aerobios también hay gram negativos y también hay gram positivos. Dentro de los gram negativos están las enterobacterias, esta familia que vamos a avanzar ahora. Y dentro de los gram positivos están los enterococos. Yo estoy diciendo entre los más importantes. ¿Se entiende? Jóvenes, eso es lo que tenemos en el intestino. 1000 bacteroides por cada un aerobio, una enterobacteria. Esas enterobacterias son las que vamos a ver ahora. Entonces, ¿dónde estamos en el avance? Es hasta aquí donde vamos a dar el examen. Todo gram positivos, cocos, bacilos. Hasta aquí es donde hemos avanzado. Hoy día estamos entrando a gram negativos. Estamos empezando con los bacilos gram negativos, que son las enterobacterias. La próxima clase seguimos con más bacilos gram negativos y terminamos con cocos gram negativos, que son las glicerias. Entonces, al entrar a esta familia de las enterobacterias, fíjense cuántos géneros existen. ¿Qué se llama usted? Kevin. Rioja. Si usted me dice Kevin, es como si me dijera Miralis, neumonía, tifus. ¿Cómo se llama? Kevin Rioja. Kevin Rioja. Klebsiella neumonía. ¿Está claro? Y él pertenece al género Rioja. ¿Y la familia? Rioja y su mamá. ¿Ah? Rioja Moy. ¿Está claro, chicos? Familia, género, especie. Y algunos tienen serotipos más fuera de la clase. Entonces, fíjense cuántos géneros existen en la familia de las enterobacterias. Y la mayoría las tenemos en el intestino. De estas enterobacterias que tenemos en el intestino, unas son parte de nuestra microbiota intestinal. Unas viven con nosotros, otras no. Otras son patógenas estrictas. ¿Qué significa? No viven con nosotros. Nos llegan a través de agua
y alimentos contaminados con estas bacterias. ¿Quiénes están aquí en las patógenas estrictas? El género Salmonella, el género Shigella, el género Yersinia y las cepas de Escherichia coli diarreogénicas se llaman. ¿Quiénes están aquí? Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enterohemorrágica y Escherichia coli enteroagregada. Todas estas enterobacterias no las tenemos en el intestino, no son parte nuestra. Nos producen enfermedades cuando llegan. Por eso se llaman patógenas estrictas. O sea, que solo producen enfermedades. ¿Está claro? En cambio, estas de aquí son buenas. Son nuestra microbiota intestinal. ¿Quiénes están aquí? También está la Escherichia coli, pero no la misma que aquí. Estas son malas. Está Klebsiella, está Enterobacter, está Serratia, está Proteus, está Morganella, Edwardsella. Yo estoy hablando de los géneros. Cada uno de estos géneros tiene especies. Klebsiella pneumoniae, Klebsiella rhinoescleromatis, Klebsiella oxytoca, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter penneri, Serratia marcescens, Serratia odorífera, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris. Entonces existen un montón de enterobacterias. Fíjense aquí nomás. Yersinia es patógena estricta, no la tenemos como microbiota intestinal. Salmonella es patógena estricta. Nuestra Shigella es patógena estricta. Ah, no, Shigella está ahí. Aquí está mezclado, están todas las enterobacterias. Patógenas estrictas y microbiota intestinal. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, fíjense, las enterobacterias son un grupo de bacilos gram negativos. No han puesto la máquina para aquel lado. Debería estar aquí nomás, para que haya más pisada. Son bacilos gram negativos. Todo el mundo eso sabe, ¿no? Que se encuentran como parte de nuestra microbiota, algunos y otros no. La mayoría son parte de nuestra microbiota intestinal. Ahora, ya hemos dicho que los clasificamos en dos grandes grupos. Estos, que son patógenos estrictos, estos de aquí, no los tenemos como parte de nuestra microbiota. Entiéndame esto. Cuando los comemos o los tomamos, nos producen diarreas, o sea, infecciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarreas. ¿Y cuándo? Cuando nos comemos alimentos o agua contaminada ¿con qué? ¿Con qué creen? Con estas bacterias. Estas bacterias, ¿dónde? Vía oral, yo sé, pero la fuente de infección, ¿cuál es? Los alimentos. Alimentos, pero contaminados ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con esporas, toxinas, con materia fecal. O sea, cuando yo me como una lechuga, un tomate regado con agua que tiene materia fecal, estoy comiendo Salmonella, Shigella y todas estas bacterias. Y me puede dar diarrea, náuseas, vómitos. ¿Está claro? Sí. Ustedes me dirán, no, yo no como materia fecal. Todos comemos materia fecal, todos los seres.
¿Por qué? Porque los ríos están contaminados. Si hay un paciente que tiene una salmonela, una shigella, que está con fiebre tifoidea, digamos, que produce la salmonela, o si está con una disentería que produce la shigella, entra al baño a cada rato porque está con diarrea, ¿dónde se va esa materia fecal? En las ciudades hay alcantarillado, ¿no es cierto? ¿Dónde va ese alcantarillado? ¿A dónde va? A las lagunas de oxidación. En Santa Cruz hay lagunas de oxidación que hacen tratamiento de aguas negras. Ahí van, toda la alcantarilla va a las lagunas de oxidación. ¿Y qué pasa con las lagunas de oxidación? Desinfectan esas aguas, supuestamente, y las mandan a los ríos. Ahí se van. De repente hay una shigella, una salmonela viva por ahí, o hay lugares donde no hacen ese tratamiento de aguas negras. Directo es a los ríos o al mar. El mar es contaminado con materia fecal. Yo un día me estaba bañando feliz en una playa de Guarujá. Cuando huelo feo, me doy la vuelta y al lado de mí venía un canal de agua negra. Entonces, no sé si será agua tratada, ¿no? Pero viene de las ciudades. ¿Dónde van a desencadenar? A los ríos, a los mares. Y ahí están las salmonelas, shigellas y de todo. Entonces, ¿y qué pasa con esos ríos? Esos ríos, a las riberas de los ríos, que hay huertas. Siembran hortalizas, lechugas, todo riegan con agua de los ríos, ¿o no? Sí. Llegan a los mercados. ¿Y qué pasa? ¿Los lavamos? De repente en nuestras casas sí, los desinfectamos. Hay que desinfectar 20 minutos por lo menos con unas gotitas de lavandina o cloruro de sodio. Yo no creo que todos hagan eso. Yo no creo que la señora de la esquina o de más allá que vende asaditos desinfecte. Igual nos comemos, ¿no es cierto? Todo nos comemos. Nos estamos comiendo materia fecal, contaminada con salmonela, con shigella y qué más, con toda la flora y el zoológico que tenemos en el intestino, ¿no? Y no solamente eso, ese es de manera indirecta, ¿no? La contaminación con materia fecal de manera indirecta. Indirectamente me como agua o alimentos contaminados con materia fecal. Pero también puede ser en forma directa, como ano, mano, boca. La señora que vende asaditos está con fiebre tifoidea o con una intoxicación alimentaria con salmonela. Entra al baño a cada rato porque es diarrea. No se lava las manos y viene y sigue preparando los asaditos, sigue vendiendo y ustedes se comen la salmonela. Eso es directamente, ano, mano, boca. ¿Está claro? Entonces, indirecta y directamente es el mecanismo de transmisión de estas bacterias que producen infecciones gastrointestinales. ¿Quiénes están ahí? Toditas estas. Todas esas. ¿Ya? Algunas se dice que al cocer los alimentos tienen toxinas termolábiles que pueden destruirse, pero algunas tienen toxinas termoestables que no se destruyen ni con el calor. ¿Ya? Entonces, es ahí que nos comemos. Bueno, entonces estas enterobacterias se dividen en dos grandes grupos, como les decía. Estas que son patógenas estrictas producen infecciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarreas. ¿Viven estas con nosotros? Hay en nuestro intestino, ¿qué dice? A ver, el que está tomando agua, ¿qué dice? ¿Estas de aquí viven en nuestro intestino?
¿Y dónde están? Estas son las que viven con nosotros. Estas son las que tenemos en el intestino. Si estas producen diarrea es porque están contaminando los alimentos. Estas, ¿será que nos producen diarrea? No puede ser, pues. Ni idea, si no todo el tiempo andaríamos con diarrea porque las tenemos como parte de nosotros. Estas son buenas cuando viven en el intestino. Cuando salen del intestino a otros lugares donde no son buenas, van a producir infecciones extraintestinales. Extra significa ¿qué extra? Fuera del intestino. ¿Cuáles son? Si va a la orina, infecciones urinarias. Si va a los pulmones, neumonía. Si va a la Klebsiella pneumoniae, produce neumonía. La Escherichia coli produce infecciones urinarias. Pueden producir meningitis, pueden producir hasta sepsis. Peritonitis. Peritonitis, importantísimo. Generalmente, ¿en qué tipo de pacientes producen estas infecciones? En inmunodeprimidos. Estas bacterias son parte de la flora de los hospitales. Porque en los hospitales los pacientes a veces no pueden levantarse al baño, no se asean. Todas las enfermeras andan lavándolos, limpiándolos como pueden y van de un paciente a otro llevando las bacterias intestinales. Y son pacientes inmunodeprimidos. Tienen una enfermedad de base. Por eso en los hospitales es un nido de bacterias. Que puede entrar uno con una enfermedad que no es infecciosa y sale con una enfermedad infecciosa. ¿Ya? Es un nido de bacterias de por sí. Sea el hospital más limpio que exista en el mundo, hay bacterias. Porque hay pacientes que llevan bacterias. ¿Ya? ¿Está claro eso? Sí. Bueno, como les decía, algunos microorganismos, como la Escherichia coli, se encuentran en ambos grupos, entre las patógenas estrictas y las que producen y las que son parte de nuestra microbiota. La buena es parte de nuestra microbiota, no produce diarrea. La mala es la que está en los alimentos contaminados y puede producir diarrea, pero es serotipos de Escherichia coli: enterohemorrágica, enteropatógena, enteroinvasiva, enterotoxigénica, enteroagregativa. Tienen nombre, como en toda familia. Hay hijos buenos y hay hijos que son la oveja negra de la familia, ¿no es cierto? Lo mismo. Hay cepas de Escherichia coli buenas y cepas de Escherichia coli malas. Entonces, todos estos son bacilos gram negativos, tienen un tamaño intermedio, algunos pueden tener flagelos, otros no, volviéndose móviles o inmóviles, generalmente son aerobios, crecen en medios de cultivo comunes, como por ejemplo uno que es selectivo, es el maconque, que ustedes lo conocen. Bueno, esas son las propiedades. Tienen tres tipos de antígenos. Uno que se encuentra en su pared celular se llama antígeno somático o antígeno O. Ese es un antígeno. Otro que se encuentra en la cápsula es antígeno capsular o antígeno K. Y otro se encuentra en los flagelos, es el antígeno flagelar o antígeno H. Esos son los tres tipos de antígenos que presentan estas bacterias. ¿Está claro? Como les decía, el agar maconque, que es este, es el medio selectivo donde crecen estas bacterias. Pero el agar maconque con algunas de estas enterobacterias van a producir colonias rosadas y con otros bacilos gram negativos colonias amarillas. Ahora nosotros vamos a estudiar estas rosadas, son las enterobacterias. Las que producen estas colonias amarillas son las que vamos a estudiar en la próxima clase. Son las no fermentadoras. ¿De qué?
de la lactosa, ¿ya? De la lactosa. Ya hoy día vamos a ver las enterobacterias que son fermentadoras de la lactosa. Bueno, ya aquí repetimos lo que habíamos dicho, que las enterobacterias se clasifican en dos grupos, unas que son nuestra microbiota, que no producen diarreas, pero cuando salen del intestino van a ir a otros órganos a producir infecciones extraintestinales, como son infecciones urinarias, meningitis, sepsis. Generalmente, ¿en qué tipo de pacientes? Inmunodeprimidos. En los hospitales, contaminando las manos del personal, contaminando los instrumentos que se utilizan para dar tratamiento a los pacientes que no están desinfectados. Así llegan a los hospitales. En cambio, estas patógenas estrictas producen infecciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarreas. ¿Sí? Pero no lo mata el jugo gástrico a la patógena gatita. No a todas. No a todas. El jugo gástrico. Hay pacientes que no tienen pH ácido, que tienen gastritis y toman antiácidos. Lo alcalinizan el estómago y pasan las bacterias al intestino, ¿no? Hay bacterias que son resistentes a los ácidos. No todas. Bueno, ¿cuáles son los factores de virulencia de la Escherichia coli? Ahorita estamos estudiando ya Escherichia coli, bacteria por bacteria. Estamos empezando con la Escherichia coli. Tiene antígenos O, H y K. El O es el somático, el H flagelar y el K es el capsular. Tiene fimbrias, tiene toxinas, tiene molicinas, termoestables, termolábiles, las toxinas. A ver, joven, usted que está así. ¿Qué es una toxina termoestable? Es una toxina que va a permanecer con una temperatura alta. O sea, por más que se usan los alimentos, es estable la toxina, no se destruye. ¿Y termolábil? Es que con una diferencia de temperatura va a desaparecer bien. Eso. Ya hemos dicho, hay cepas de Escherichia coli que no viven en nuestra microbiota y que producen diarreas. ¿Cuáles son? La Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enteroagregativa. ¿Es la misma que vive en el intestino? No, esta no vive en el intestino, ninguna de estas. Cuando nos comemos materia fecal, entonces nos pueden producir náuseas, vómitos y diarreas. Todas tienen como fuente de infección la materia fecal de las personas enfermas y portadoras, no cualquiera. A ver, uno que no está con diarrea va a tener Escherichia coli enterotoxigénica. No, tiene Escherichia coli, pero no la enterotoxigénica. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, todas tienen como fuente de infección la materia fecal, menos la Escherichia coli enterohemorrágica. Es la única que produce diarreas con sangre. Cuando nos comemos carne de vaca mal cocida y que tenga esta bacteria, no toda la carne de vaca. ¿Ya? En cambio, estas otras, esta Escherichia coli que está aquí, es parte de nuestra microbiota. Va a producir infecciones extraintestinales, intraabdominales, meningitis. La más importante de estas infecciones es la infección urinaria, ¿ya? O sea, entre pacientes inmunodeprimidos, ¿no? ¿Por qué se da la infección de la Escherichia coli? Es nuestra microbiota. ¿Por qué la infección más importante será la infección urinaria? ¿Por qué creen? Fíjense
aquí está el intestino. Esto es el intestino. ¿Sí? Aquí está el recto. Por aquí se elimina la materia fecal. Con el zoológico de bacterias. Que ya les he dicho, 1000 a 1. Anaerobios, aerobios y de todo. Al ladito está en la mujer, la vagina. Esta es la vagina, el útero, las trompas y los ovarios, ¿no? Más allácito está el aparato urinario de la uretra. Esta es la uretra, la vejiga, por aquí los uréteres y los riñones. ¿Es lo mismo el aparato urinario que la vagina? Que les quede claro eso. Me confunden mucho vaginitis con infección urinaria. No es lo mismo. La infección urinaria es del aparato urinario que está aparte de la vagina. Es otro hueco, la vagina. La uretra es otro lugar. Pero las bacterias que salen de aquí, del recto, toda esa zoológico que tenemos, puede irse y contaminar. Aquí está cerquita en la mujer. La vagina o la uretra y producir infecciones urinarias e infecciones vaginales. Sobre todo en quienes. En las mujeres. Y en las mujeres que no se limpian bien al entrar al baño. ¿Por qué? Al entrar al baño hay que limpiarse de atrás para afuera. Nunca de aquí para aquí. Porque estamos llevando materia fecal con millones de bacterias a la uretra y a la vagina. Y esas bacterias agarran y se suben y producen infecciones urinarias, se suben y producen vaginitis. ¿Está claro, chicos? En cambio, ¿qué pasa en el hombre? ¿Qué pasa en el hombre? La uretra, ¿dónde está? Aquí está el recto, la uretra está aquí. Lejos. Y además es larga la uretra. Tardan en subir, la uretra aquí es cortita, facilito suben a la vejiga. La uretra del hombre es larga y está lejos del recto. Por eso los hombres no sufren mucho de infecciones urinarias. Por cada 5 mujeres, solo 2 hombres. Todas las mujeres alguna vez en su vida van a sufrir una infección urinaria. Por esa causa. La anatomía, la uretra corta y cerca la ¿ya? ¿Se entiende, chicos? Pero las niñas es muy frecuente las infecciones urinarias porque la madre no les enseña cómo tienen que hacer el trabajo. ¿Ya? Bueno, esa es nuestra Escherichia coli, que es buena en nuestro intestino. Se va a otros órganos como la infección urinaria, como los riñones, a producir cistitis o pielonefritis. ¿Está claro? Y estas otras, la Klebsiella, Enterobacter, también van y también pueden producir, pero la más importante es la Escherichia coli. Doctora, ¿Sí? si en caso hay una fístula entre el intestino y la uretra, siempre va a haber Toda la vida va a parar. pero el pH de la orina no lo para entrar la materia. El pH de la orina normalmente es de 5, 6, 18. Algunas bacterias sí y otras bacterias son acidófilas, pueden vivir. ¿No? Ya hemos dicho, nada en medicina es 2 más 2 es 4. Frecuente las infecciones urinarias. Bueno, ya hemos hablado de nuestra Escherichia coli, que es buena, produce extraintestinales. Ahora vamos a ver las otras enterobacterias, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus y todas las demás que son oportunistas. Todas son oportunistas, porque se aprovechan la oportunidad que bajan las defensas en pacientes inmunodeprimidos, especialmente la mayoría en los hospitales, y producen infecciones
intestinales. ¿Cuáles son esas? Una es la Klebsiella. Hay Klebsiella pneumoniae, la más común, Klebsiella oxytoca, Klebsiella rhinoescleromatis. Entonces, crece así la Klebsiella en el majón. Uno la puede reconocer fácilmente. Los libros dicen una colonia mucosa como un helado. Se parece a un helado, ¿no es cierto? Así crece la Klebsiella debido a su cápsula que tiene. ¿Ya? Producen infecciones en los hospitales, infecciones oportunistas. Fíjense qué infecciones producen. La Klebsiella pneumoniae es principal productor de neumonía. ¿Por qué? Por la contaminación en los hospitales. Los pacientes se someten a un respirador mecánico. Ustedes piensan que cada paciente tiene un respirador para él solito. Esos respiradores hay que esterilizarlos. Y a veces no se esterilizan bien o por mucho tiempo que están los pacientes se contaminan con la flora hospitalaria. Entonces puede dar la neumonía intrahospitalaria, ¿no? También puede contaminar las sondas urinarias en pacientes que están con sonda. También puede contaminar los catéteres venosos en pacientes que están en el hospital con catéter. ¿Ya? Lo mismo que la Klebsiella oxytoca. Dan neumonía porque están contaminando a los instrumentos lugares estériles. La Klebsiella rhinoescleromatis da un tumor en la nariz llamado rhinoescleroma. Ese no siempre es en los hospitales. ¿Ya? Eso es Klebsiella. Hay otra, como es el Enterobacter. Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter sacasac, exactamente lo mismo. Se contaminan los instrumentos de los hospitales. Respirador mecánico, neumonía intrahospitalaria. Sonda urinaria, infección urinaria intrahospitalaria. O nosocomial también se llama porque hospital es sinónimo de nosocomio, ¿no es cierto? Se llama infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales. Catéter venoso, sepsis intrahospitalaria. Proteus también es otra bacteria importantísima, Proteus mirabilis, Proteus pulgaris, que contaminan sobre todo en pacientes que están con sonda y producen infecciones urinarias. Ahí tenemos a los otros que producen infecciones intrahospitalarias, que son el Citrobacter pyoceris, Citrobacter reundi. Todos estos están aquí en esta parte. ¿Ya? Producen infecciones nosocomiales. ¿Y qué otra característica tienen estas bacterias? Que al vivir en los hospitales, al ser flora hospitalaria, son cepas multiresistentes a los antibióticos. ¿Por qué creen? ¿Será igual una Escherichia coli mía que una Escherichia coli de un paciente que está en el hospital? No. ¿Cuál es la diferencia? Yo no estoy con antibióticos. Ese paciente es multitratado con antibióticos. Entonces, ¿cómo será esa Escherichia coli que está en el hospital? Muy resistente. Multiresistente, porque todo el tiempo la bacteria se está defendiendo, se está volviendo por mecanismos de resistencia. Entonces, ir al hospital es un riesgo, chicos. Es un riesgo. Yo como voy al hospital y las mujeres con sus niños correteando, tirándose al suelo, no les dicen nada. Yo a veces les digo, señora, no traiga niños al hospital y si lo traiga, agárrelo, ese piso es llenísimo de bacterias. Y ese niño se enferma con alguna de esas bacterias, ya directamente va a ser multiresistente. Pero eso no sabe pues la gente, ¿no? ¿Ustedes saben? Ahora recién. Bueno, para que digan y para que
vean, cuando vayan al año al hospital, digan a la gente, no dejen a sus niños así tirarse en el suelo del hospital. Ahí esperando y los niños tirando ahí, en todo lado. Es un desastre. ¿Ya? Ahora, ya hemos visto todas estas que producen, que son parte de nuestra microbiota y que producen infecciones intrahospitalarias, son multiresistentes, en inmunodeprimidos, producen infecciones. Ahora vamos a ver estas de aquí, que no viven con nosotros, pero que nos producen náuseas, vómitos y diarrea. Son las que producen infecciones gastrointestinales, empezando por nuestra Escherichia coli. Esta Escherichia coli, ya hemos dicho que hay enteropatógena, enteroinvasiva. Vuelvo a repetir, no es la Escherichia coli que tenemos en el intestino, no es la misma. ¿Ya? ¿Usted tiene hermanos? Sí. Él no es su hermano, ¿no es cierto? Él es él y su hermano es su hermano. La Escherichia coli, hay varios serotipos. La buena vive en nuestro intestino, las malas son estas. La enteropatógena, la enterotoxigénica, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enteroreactiva. Todas producen diarreas. Al comer alimentos y agua contaminada con estas. Menos, ¿cuál dije que no? La enterohemorrágica. Esa produce diarreas sanguinolentas al comer carne de vaca mal cocida, pero contaminada. Ustedes me van a decir, o sea que no sirve comerse carne media roja, o sea, churrasco así medio rojo. Si la vaca está sana, cómanse nomás, pues. Pero si la vaca está con Escherichia coli enterohemorrágica, no todas las vacas tienen, pues. O todas tienen Escherichia coli enterohemorrágica. No. Si la vaca está enferma, lamentablemente nos estamos comiendo Escherichia coli enterohemorrágica. Y eso es grave, porque a la larga puede producir el síndrome urémico hemolítico a nivel renal. Eso es malo, ¿no? La Escherichia coli enterohemorrágica también se la llama Escherichia coli antígeno O 157H7 creo que es. Sí, O 157H7. Así también, antígeno somático O 157H7. La Escherichia coli enterohemorrágica. De estas cepas de Escherichia coli, unas producen diarrea líquida y otras diarrea de disentería. Cuando avancemos infecciones gastrointestinales, vamos a hablar de dos tipos de diarrea. Cuando ustedes tengan un paciente con diarrea, lo primero que deben preguntarle, ¿cuántas veces entra al baño? Normalmente, cuando no tiene diarrea. 3. ¿Y cuántas veces está haciendo ahora? 6. Eso es diarrea. ¿Ya? Pero la diarrea no siempre es por bacterias, por si acaso. También es por virus. Y también es por alimentos, que uno es intolerante a algunos alimentos. Como la naranja, después la leche, algunos les hace dar diarrea, pero no porque la leche tenga bacterias, tenga virus. Son muchas las causas de las diarreas. Estamos hablando solamente de diarreas bacterianas, porque la materia es bacteriología, pues, ¿no? Lo primero que van a preguntar si la diarrea es o bien líquida o acuosa, que también se dice, o bien tipo disentería. ¿Qué es disentería? Con moco, con pus y hilitos de sangre. Ese es diarrea tipo disentería. La disentería puede ser por parásitos o por bacterias. Ustedes ya han debido llevar en tu ameba histolítica, en parasitología. Esa produce disentería, pero se llama disentería amebiana.
Cuando es producida por bacterias, se llama disentería bacilar, porque la mayoría son bacilos, estamos en bacilos, ¿no? ¿Y quiénes producen esa disentería bacilar? Las bacterias o los parásitos que invaden la mucosa intestinal. Digamos, este es el intestino. Invaden la mucosa intestinal, invaden. Y al invadir hacen una herida, una úlcera. Y esa úlcera es la que se ve en las heces como moco, pus y sangre. Tipo disentería. ¿Está claro? La bacteria invade. Ese es el mecanismo de acción para la producción de disentería. En cambio, cuando es líquida, sin moco, pus y sangre, diarrea acuosa, es como agua, dicen. Aquí no es la bacteria, sino es la toxina que produce una bacteria. Indirectamente la bacteria produce una toxina. Y esa toxina es la que produce la diarrea. ¿Está claro? En la invasión no hay toxina, es directo la bacteria que invade. ¿Está claro, chicos? Entonces, unas bacterias producen toxinas y producen diarrea líquida. Otras bacterias invaden la mucosa intestinal y producen disentería. De estas, de Escherichia coli, la enteropatógena, la enterohemorrágica, la enteroinvasiva, son dos que producen disentería. En cambio, la enterotoxigénica, la enterohemorrágica, la enteroagregativa producen toxina, es diarrea líquida. Por ejemplo, la Escherichia coli enterotoxigénica produce la diarrea del viajero. ¿Qué significa eso? Que una persona que no está acostumbrada a comer materia fecal, porque en sus países son más limpios, viene aquí y se toma pues agua del grifo, se toma, por ejemplo, en Estados Unidos nadie van a ver que tome agua del grifo, se pone para el agua, debe ser que es un agua que tiene mucho coliforme fecal, sus aguas. En Europa se puede tomar agua del grifo. Debe ser que es mejor su calidad de agua, pero en Estados Unidos no. Y aquí dicen que el agua de Zaguapac es buena, ¿no? Que tiene poca cantidad de coliformes fecales. No sé. Pero gente que no está acostumbrada a comer materia fecal, vienen, se toman comen o toman agua con Escherichia coli enterotoxigénica y le da la diarrea de los viajeros. ¿Ya? Escherichia coli da la diarrea de los viajeros, como dice aquí, diarrea en países subdesarrollados, pobres, ¿no? Es la diarrea acuosa, con vómitos, espasmos, náuseas, puede ser una enfermedad. En cambio, las otras producen invasión, o sea, tipo disentería. ¿Está claro, chicos? Hemos visto Escherichia coli. Ahora vamos a ver la salmonela. Salmonela, aquí está. ¿Han escuchado hablar de la salmonela? Salmonela es el género. Hay salmonela tifi, salmonela paratifi A, paratifi B, paratifi C, salmonela cólera suis, salmonela pullorum, salmonela enteritis. Hay varias salmonelas y cada una de ellas produce diferentes enfermedades, ¿no? Todas estas salmonelas son bacilos gram negativos, tienen flagelos peritricos, ¿no? Tienen su antígeno en los flagelos que no se llama antígeno H, sino se llama antígeno P, la de los flagelos, de la cápsula, no se llama antígeno K, se llama antígeno P, en el caso de la salmonela. Bueno, hay varias salmonelas, Tifimurium, enteritis, salmonela paratifi A, paratifi B, ¿no? Poseen pilis, poseen flagelos, producen enterotoxinas, son sus
factores de virulencia por el cual van a producir enfermedades. Nosotros vamos a hablar de la Salmonella typhi. ¿Han escuchado hablar de Salmonella typhi? ¿Sí? La Salmonella typhi produce la fiebre tifoidea. ¿Han escuchado hablar de la fiebre tifoidea? ¿Es grave o no es grave? Es grave la fiebre tifoidea. Vamos a ver ahorita por qué. En cambio, las salmonelas que no son typhi, todas las demás, producen solo diarreas. Diarreas que no son peligrosas. A ver, ya hemos dicho que hay varias salmonelas, ¿no es cierto? Salmonella typhi, paratifi A, paratifi B, paratifi C, enteritidis, Shigella bombori, cólera suiz, varias salmonelas. Cuando yo en el laboratorio identifico género y especie, digo, es Salmonella typhi, pongo Salmonella typhi. Pero si yo no identifico al género Salmonella, pero no sé cuál Salmonella es, si será Salmonella, no es typhi, si será cólera suiz, si será enteritidis, Shigella bombori, ¿cuál de esas salmonelas será? Pongo Salmonella SPP. ¿Qué significa SPP? Especie. Lo mismo en Staphylococcus SPP, Streptococcus SPP. ¿Qué significa? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué? De Rioja. Es como si yo dijera Rioja SPP. O sea, sé que es del género Rioja, pero no sé si será Kevin, Pedro, Martín o María Rioja, no sé cuál. ¿Se entiende? Para todas las bacterias, cuando ustedes vean SPP, significa que está identificado solo el género, pero no la especie. ¿Está claro? Entonces, la Salmonella typhi es la que produce la fiebre tifoidea. Las otras salmonelas que no son typhi, ni paratifi A, ni paratifi B, ni paratifi C, que son las que producen la fiebre tifoidea, son las salmonelas SPP y no producen fiebre tifoidea, producen gastroenteritis, o sea, diarreas o intoxicaciones alimentarias, se dice. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia? O llamadas también salmonelosis. ¿Han escuchado hablar? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre fiebre tifoidea y salmonelosis? ¿Cuál será más grave? La fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, la bacteria entra por la boca, va al intestino, pero estas de aquí se eliminan con la diarrea. Estas no se eliminan, pueden pasar a la sangre y producir infecciones generalizadas. Por la sangre se van a los huesos, producen osteomielitis, a los pulmones, neumonía, se van hacia otros órganos. Pueden irse a producir peritonitis, perforación intestinal, sepsis. O sea, es más grave la fiebre tifoidea porque produce una infección generalizada. En cambio, estas otras salmonelas producen solo náuseas, vómitos y diarreas. ¿Está claro? Otra diferencia importantísima. ¿Cuál es la fuente de infección? O sea, ¿de dónde nos viene esta y de dónde nos viene esta? Esta de la materia fecal. Nos comemos heces. Esta no es de la materia fecal. De los pollos, de las vacas y sus productos, queso, leche, huevos, enfermos con salmonelas. En una granja, cuando se enferman de salmonela, los pollos mueren a montones. Y no podemos comer pollo con salmonela. ¿Está claro? Todos esos alimentos ahí en base de origen animal
son la fuente de infección para salmonelosis. En cambio, la fuente de infección son las heces aquí, para fiebre tifoidea. ¿Está claro? ¿Entienden, chicos? Doctora, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, la salmonela, adquirimos salmonela con diarrea intestinal y digamos, de un baño utilizamos todo, ¿puede pasar a salmonela tifo? A ver, no le entendí. O sea, adquirimos salmonela por un animal contaminado. ¿Al comer? Sí, al comer. Y luego nuestras heces, todos utilizamos un mismo baño. Puede pasar a salmonela tifo, ya que esa es la fuente de infección energética. O sea, si consumimos, ya, digamos, yo consumo un pollo que tiene este tipo de salmonela. Salmonela SPP. Ajá, y yo enfermo de salmonela SPP. Entonces yo voy al baño y defeco. Entonces esa salmonela puede convertirse en salmonela tifo y ser enferma. No, una salmonela convertirse en otra salmonela, ni idea. Lo que pasa es que estaba en un campamento y todos utilizábamos un mismo baño y todos nos enfermamos de ¿No salmonela. será porque todos comieron la misma comida contaminada? También puede ser, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. O también si fueron a un campamento, no había baño, o era letrina, y entonces la letrina estaba cerca, y había una persona que estaba eliminando salmonela. La letrina estaba cerca del pozo de agua. No es agua potable, entonces hay contaminación de aguas subterráneas. Yo me tomo agua contaminada con materia fecal de, ahí sí puede ser la salmonela. ¿Me entiende? Sí, sí. Pero una salmonela convertirse en otra. ¿Ya? ¿Le he contestado o no? Sí. Sí. Bueno. Entonces, como les decía, la epidemiología, fuente de infección, animales y sus productos. En el caso de la salmonelosis, que es una infección que no es grave, náuseas, vómitos y diarrea, localizada, no pasa a la sangre. En cambio, en la fiebre tifoidea, la infección es generalizada, pasa a la sangre. Entonces ahí la materia fecal es la fuente de infección y el lavado de manos es importantísimo después de entrar al baño. ¿Ya? Y aquí el tratamiento no es necesario dar antibiótico como en todas las diarreas, es autolimitada la diarrea. Dura 4 o 5 días, se elimina la bacteria y pasa la diarrea. Hay que tratar los síntomas. El tratamiento es sintomático. En cambio aquí hay que dar antibiótico porque la bacteria está en la sangre, puede llegar a producir perforación intestinal, ¿no? Infección generalizada, la salmonella tifi, paratifi A y paratifi B y paratifi C. Las tres producen fiebre tifoidea, ¿no? Es grave. En cambio, las localizadas se llaman salmonelosis, solamente es una gastroenteritis, náuseas, vómitos y diarrea. Aquí fíjense, entra la bacteria Salmonella typhi por la boca a través de agua y alimentos contaminados con materia fecal. Llega al intestino, se reabsorbe y de ahí pasa a otros órganos por la sangre, pudiendo producir infecciones generalizadas. El tratamiento, en el caso que sea salmonelosis, el tratamiento, ya dijimos, sintomático, no se recomienda dar antibióticos, ¿no? Y sobre todo cocer bien para evitar estas infecciones los alimentos, ¿no? Cocer bien las aves y los huevos. Yo no sé, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Ayer yo estaba viendo un video de un doctor. A mí me gusta mucho la medicina funcional, o sea, la alimentación saludable, ¿no? Yo como harto huevo, mi desayuno es huevo, y entonces no pan. Entonces, yo estaba viendo el doctor Sincores, no sé si lo han visto alguna vez. Ese doctor dice que no hay que comer el huevo duro, o sea, bien cocido.
porque pierde todos sus aminoácidos, ¿no? Se neutralizan las proteínas. Entonces yo pues estoy comiendo ya huevo a la copa, apenas cocidito, donde la yema es líquida. Pero tengo el riesgo de agarrarme unas salmonelas y el pollo que ha puesto los huevos estaba enfermo, ¿no? Espero que no, pero ya ahora como huevo a la copa, o sea, líquido. Ahora, la salmonela tifi paratifia, esa sí que da la fiebre tifoidea, hay que dar antibiótico de acuerdo a lo que dice el antibiograma y las mismas consideraciones que todo lo que comemos con heces. Agua potable, buena eliminación de excretas, que hagan tratamiento de las aguas residuales, que no se contaminen los ríos, que se desinfecten las verduras, todo lo que sea la fuente de infección materia fecal, la profilaxis es la misma. Bueno, ¿qué es lo que deben pedir? En caso de fiebre tifoidea, hay que, como pasa la sangre, se debe cultivar la sangre. Un hemocultivo. Después coprocultivo y como pasa la sangre, la bacteria produce formación de anticuerpos. Y los anticuerpos están en el suelo de la sangre. Entonces hay una reacción, no sé si han escuchado hablar, reacción de Vidal. Esa reacción de Vidal es, piden altísimo los médicos. Cuando hay náuseas, vómitos, diarrea, piden reacción de Vidal. Entonces es para ver si ha tenido o no ha tenido salmonela. En cambio, cuando es por las salmonelas SPP, que es una gastroenteritis normal, anormal, ¿no? Pero no muy grave, entonces el tratamiento es sintomático, se debe pedir un poco. ¿Está claro? Ahora vamos a Shigella. Shigella, chicos, hay 4 especies. ¿Qué hora es? ¿Por qué se van? ¿Una en punto? 12:52. Faltan 8 minutos. 8 minutos acá, señorita. La Shigella es Sonei, Shigella boidi, Shigella dysenteria, Shigella, es que me extiendo yo hablando demasiado. Shigella Sonei, Flexneri, boidi, dysenteria, y hay 4 especies. Esta Shigella, chicos, produce los 2 primeros, también la materia fecal es la fuente de infección. Los 2 primeros días, el tipo de diarrea es toxigénica, es decir, que produce una toxina, o sea, la diarrea es líquida. Pero al tercer, se llama toxina de Shiga, pero al tercer día ya la bacteria invade la mucosa. Y entonces la diarrea es tipo invasiva, tipo disentería, ¿ya? O sea, es 2 mecanismos. Los 2 primeros días, diarrea acuosa por la toxina de Shiga, y después del tercer día ya es disentería invasiva. Bueno, ya dijimos que la fuente de infección está en la materia fecal. Mecanismo de transmisión directa, ano, mano, boca. ¿Saben eso, no? Indirecta, agua y alimentos contaminados con materia fecal. Está claro, ¿no? Se transmite de persona a persona, puede ser directamente de persona a persona, ano, mano, boca. Mayor riesgo en los niños, ¿no? Porque en los jardines, en las guarderías puede haber un niño con cualquiera de estas infecciones y transmite al resto. Bueno, como les decía, al principio son diarreas líquidas porque la bacteria produce una toxina, pero después ya es una diarrea invasiva, ¿no? Tratamiento. Cuando no es grave la diarrea, el tratamiento va a ser sintomático. Pero cuando no pasa la diarrea, hay que dar antibiótico. Bueno, y por último, lo más importante, ¿no? Lavarse las manos, chicos, a cada rato hay que lavarse las manos. Yersinia es el último.
Aquí tenemos tres especies: Yersinia pestis, Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis. De estas tres, solo la enterocolítica es la que produce diarrea. La pestis produce la peste. ¿Han escuchado hablar de la peste? En las épocas antiguas, incluso la Biblia dice, ha habido una epidemia de peste, donde la gente moría en las calles. La peste negra se llama, ¿no? Y la Yersinia pseudotuberculosis produce una infección como la tuberculosis, pero es falsa tuberculosis. Pseudo significa falso. Bueno, ¿y de dónde nos viene la peste? Vamos a hablar primero de la Yersinia pestis. ¿Ya? La Yersinia pestis produce la peste. Nos viene de los animales, pero ¿qué animales? Los roedores, especialmente las ratas, las ardillas. Si esas ratas están con Yersinia pestis en su organismo y tienen pulgas, la pulga se comporta como un vector. ¿Qué es lo que hace? Igual que el Trypanosoma cruzi, igual que el Chagas. Hay la pichuca, ese Triatoma infestan, ¿no es cierto? Ese Triatoma infestan es, aquí en este caso, es la pulga. Pica a la rata, que está con Yersinia pestis, succiona la Yersinia pestis y en su intestino de la pulga se multiplica la Yersinia pestis. Va y pica al humano. Lo mismo, el mismo mecanismo que el dengue a través del mosquito Aedes aegypti. Son vectores. Las pulgas, las ratas, la rata es el reservorio. ¿Me dejo entender? Sí. Los vectores son los churupis, las moscas, los mosquitos, las michucas, esos son vectores. Que si no hubiera esos vectores, no hay estas enfermedades. A ver, dígame, ¿va a haber Chagas si no hay michuca? No me da Chagas el que yo me acerque a ella, ¿no? Tiene que haber un vector. ¿Hay dengue si no hay mosquitos? Lo mismo aquí, si no hay la pulga de la rata enferma, no va a haber infección. Entonces, pica la pulga y de ahí se produce la infección. Aquí tenemos que no todas las ratas. Hay ratas enfermas con Yersinia pestis, ¿no? Ahí está la pulga y pica al humano. Entonces, ¿cómo es la peste? Hay tres tipos de peste. Peste bubónica, peste septicémica y peste neumónica. La que se habla en la Biblia y en las es la peste neumónica, donde no solamente es por la pulga de la rata, sino también a través de las gotitas de saliva de personas enfermas. ¿Ya? La peste septicémica es, la infección se propaga por la sangre. Y la peste bubónica, como su nombre indica, se forman bubones donde pica la pulga. ¿Ya? Bubones, se hincha, ¿sí? Eso es un bubón. ¿Ya? ¿Se entiende? Esos son los tres tipos. La peste bubónica es la más importante, que es la transmitida por la pulga de la rata. La rata enferma. Esa es la Yersinia pestis. La Yersinia enterocolítica, igual que las anteriores, produce náuseas, vómitos y diarreas. Y la Yersinia pseudotuberculosis es la que produce una infección parecida a la tuberculosis, ¿no? Produciendo también inflamación de los ganglios. ¿Cómo tratamos? Con antibióticos la Yersinia pestis, ¿no? En el caso de la Yersinia enterocolítica, sintomático. Todos los cuidados que hay que tener en la cocción de los alimentos, la limpieza y todo eso. Y en el caso de la Yersinia pestis hay que controlar pues, la proliferación de las ratas, que son el reservorio de la bacteria. No solo las ratas, los roedores, ardillas, conejos, esos son los reservorios de la bacteria. Chicos, esas son las enterobacterias. ¿Producen varias enfermedades o no? Son las más comunes. Sus compañeros que no han venido aquí, no sé qué harán para entender las enterobacterias.
con una infección urinaria, con una diarrea, no van a entender. Entonces, cuando ustedes sospechan de esas infecciones, van a pedir al laboratorio que las identifique. Yo justamente estoy en bioquímica enseñando en esta semana el tema de las enterobacterias. A ellas les enseño a hacer todas estas pruebas para que identifiquen a las enterobacterias. Siembran en McConkey, ofrecen diferentes tipos de colonias, unas con punto negro, otras transparentes, hacen el TSI, ese TSI puede reaccionar ácido-ácido, alcalino-ácido, producción de ácido sulfídrico. Eso no necesitan saber ustedes. Fíjense cuántas pruebas hacen los bioquímicos para decirles a ustedes, esta es la bacteria doctor, ¿no? Fíjense cómo tienen que leer todas las pruebas que hacen para identificar a una bacteria, prueba del citrato, la ureasa, el zinc. Bueno, les llega a ustedes el nombre de la bacteria y en el caso de que haya una infección se hace el antibiograma. En algunas enfermedades se va a dar antibiótico, en las diarreas no, el tratamiento es sintomático. Sí, en las enfermedades que producen las oportunistas, porque son resistentes a los antibióticos. En gastroenteritis, el tratamiento es sintomático. Es difícil que no haya infecciones por estas bacterias, o es fácil eliminarlas. Es difícil, ¿por qué? Porque están viviendo con nosotros en el intestino, son buenas. El problema está que cuando salen del intestino contaminan y se van a otros órganos y producen infecciones graves, ¿no? Bueno, eso es todo, chicos, de enterobacterias.